Hola, estamos en la planilla swap int 1 raya 02 raya 1, en donde calculamos la curva cupón 0 a partir de cotizaciones de swaps cámara promedio. En la primera pestaña, en la primera hoja de la planilla, tenemos una copia del closing run de nuestros amigos de Tradition del 11 de agosto del 2014. Y las cotizaciones que vamos a utilizar son las que están acá. En este rango, aquí tenemos el bid, mid y offer, el bid offer y el mid teórico para todos los plazos. Notar que el 12 años se pone aquí al final por alguna cosa práctica o histórica. El 12 años apareció después de que estuvieron definidos estos plazos, entonces probablemente, para no desordenar alguna estructura precedente, se pone acá. En todo caso, nosotros lo que hacemos es, nos vamos a la pestaña 0 cupón cámara CLP y aquí traemos esas cotizaciones y las manejamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos primeramente la fecha de hoy, la fecha de trade, 11 de agosto del 2014, la fecha del día siguiente y la fecha de temas 2, que va a ser el start date de cada uno de los swaps que aparecen en la pantalla de cotización. En este pequeño combo box podemos elegir qué curva vamos a utilizar, si vamos a usar el bid, el mid o el ask. Vamos a usar el mid, que es el precio teórico, y acá tenemos una variable auxiliar, que es la periodicidad. Los swaps de 2 años en adelante tienen periodicidad de 6 meses. Aquí escribimos 6 meses y acá tenemos el número 6 que nos va a servir. La nomenclatura acá es que todas las celdas en amarillo son celdas que uno puede escribir a mano y todas las celdas de color de alguna tonalidad de azul son celdas que se calculan. Por lo tanto, no hay que meter los deditos acá. Aquí está lleno de fórmulas y cálculos, por lo tanto. Y acá tampoco hay que meter los dedos porque eso lo va a calcular el solver o el buscar objetivo. Entonces, voy a partir por acá y luego al final voy a ver esta zona de tasas para qué sirve. Tenemos las cotizaciones de los swaps a 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año y 18 meses. Y como ya vimos en la presentación, estas son ya tasas cero cupón, que tienen un start date que es el 13 de agosto del 2014 y tienen el end date que aquí está escrito. Los swaps de corto plazo en pesos no tienen tenor a la chilena, entonces parten el 13 y terminan los días 13. No hay ninguna corrección por días hábiles. Aquí cantamos, en esta columna estamos contando los días que hay desde la fecha de inicio hasta la fecha final. Fecha final menos fecha de inicio, y esa la mantenemos constante. Y aquí tenemos la tasa cero cupón, que calculamos de esta manera. Primero que nada, calculamos el factor de capitalización asociado a la tasa que estamos utilizando para construir curva cero cupón. Estamos usando el midpoint, por lo tanto en esa celda que está marcada en azul está el midpoint, 3.31 a 3 meses. Y en la celda K12 está el factor de capitalización que corresponde a ese 3.31, que se calcula lineal actual 360, porque esa es la convención de las tasas fijas de los swaps cámara promedio. Entonces, el factor de capitalización es 1 más G12, la celda azul, por I12, el número de días, dividido 360. Y ese cálculo lo repetimos para todos los swaps de corto plazo. Luego, con este factor de capitalización, reescribimos esta tasa del 331 en convención compuesto actual 365. Y eso porque es usual y es bastante más cómodo expresar las curvas cupón cero en una convención compuesta, porque así las tasas de más largo plazo no asumen valores demasiado altos. Entonces acá este factor de capitalización lo transformamos ahora en una tasa compuesta actual 365. Y aquí está la formulilla, si ustedes quieren. Acá, si el factor de capitalización es lineal actual 360 y queremos pasar a una tasa compuesta actual 365, la fórmula es esta de acá. La tasa compuesta tiene que ser el factor de capitalización elevado a 365 partido por el número de días en base actual menos 1, que es exactamente lo que está escrito acá. Perfecto. Y luego
tenemos las cotizaciones de los swaps a los plazos desde 2 años en adelante. Esta tasa de acá son nuestras primeras 5 tasas de la curva cupón cero que queremos construir. En cambio, a partir de las cotizaciones de swaps de 2 años en adelante no podemos directamente concluir, o sea, descubrir una tasa cupón cero, sino que tenemos que hacer el procedimiento de iterative bootstrapping. Calculamos los días al vencimiento de cada uno. Aquí están las fechas de vencimiento de cada uno de estos swaps, los días al vencimiento a partir de la fecha de inicio. Acá tenemos unas tasas que ahora dice 1%, pero son las tasas que vamos a calcular. Vamos a calcular la tasa a 2 años que corresponde al que podemos deducir a partir de la cotización del swap a 2 años. Y una vez que tengamos esa tasa, podemos calcular el factor de capitalización como 1 más la tasa elevado al número de días dividido 365. Vamos a calcular estas tasas en convención actual 365. Entonces, como ustedes ven, ahora tenemos unos números que pareciera que no son los correctos porque tenemos tasa swap a niveles del 4 y tanto y tasa cupón 0 al 1. Suena un poco raro. Vamos a ver cómo vamos a ir encontrando cada uno de esos valores. Entonces vamos a subir un poquito. Bien. ¿Qué tenemos acá? Acá está los calendarios de todos los swaps desde 2 años en adelante. Tenemos la fortuna, es una de las simetrías del problema que nos permite reducir este cálculo, que los swaps comparten fechas de cupón. Por ejemplo, las fechas de los 4 cupones del swap de 2 años coinciden con las fechas de los 4 primeros cupones del swap de 3 años. Y son también las fechas de los 4 primeros cupones del swap de 4 años, y así sucesivamente. Entonces, lo que aquí está escrito es las fechas relevantes para todos los swaps. Estas primeras 4 periodos de intereses son los que aplican al swap de 2 años. Fíjense que aquí hay un 2 años. Si agregamos 2 periodos de intereses más, somos capaces de construir los flujos del swap a 3 años. Precisamente los flujos de la pata fija del swap a 3 años. No vamos a construir todo, sino que nos vamos a apoyar en la relación que dice que el valor de la pata fija es igual al nominal cuando ponemos el nominal como flujo al vencimiento. Agregamos 2 periodos más y somos capaces de construir los pagos de la pata fija del swap a 4 años. 2 más y tenemos el 5 años. Y así sucesivamente. 2 más el 6, 2 más el 7, 2 más hacia abajo tenemos el 8. Y donde, claro, aquí llegamos al 10 años. Para pasar del 10 años al 12 años tenemos que sumar 4 periodos de intereses más. Y ahí tenemos el valor a 12 años. Y ustedes ya lo captan, bajamos un poco más y tenemos los flujos de 15 y 20 años. ¿Cuántos días de cupón hay entre cada fecha de inicio y fin? Aquí los contamos de manera actual, son más o menos 180 y tantos porque son swaps con pago semestral. Y aquí lo que vemos es cuántos días hay desde la fecha de final a la fecha de start. Este D4 que está fijo, no quiero subir ahora, es la fecha de start date de todos los swaps. Y fíjese que aquí viene la magia, aquí es como aplicamos rápidamente el método de interpolación para la curva cupón cero. Aquí hay una función que es de las que está en la parte macros, que es la función linInterpol. La función linInterpol lo que hace es, dado esta curva cupón cero, que en este momento tiene valores que nosotros sabemos o sospechamos que son incorrectos, y a un cierto plazo me da la tasa cupón cero que corresponde. Entonces, yo voy a hacer acá, voy a empezar a jugar un poco con esta función para que ustedes la entiendan. Supongamos que yo quiero encontrar la tasa a 100 días, considerando esta curva cupón cero. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer con la función linInterpol? Que lo que hace es hacer una interpolación lineal en los plazos que corresponde.
Ahí. Vamos a escribir lin interpol, ahí ya me lo hizo, y vamos a poner el rango donde están los plazos, luego ponemos el rango donde están las tasas y finalmente ponemos el plazo al cual queremos interpolar. Le damos enter y esta función nos devuelve la tasa por interpolación lineal a 100 días si esta es la curva cupón cero. Si yo pongo justo uno de estos plazos, voy a obtener la tasa que está ahí indicada. Por ejemplo, 92 días voy a obtener 339,83. Pongámosle un poco más de decimales. 339,83 a 184 días. 323,96, que es el valor que está acá. A 2.924 días. 1%, que es exactamente lo que está. ¿Dónde se perdió? Ahí está. Y si le pongo un 3, para que se note, ahí está. 3. Ok, entonces la función, la tasa que está acá para descontar, la estamos interpolando linealmente de toda esta curva. Es una manera astuta de imponer que solo estas tasas son las que vamos a calcular explícitamente y cualquier otra tasa que esté a un plazo intermedio se va a interpolar linealmente a partir de esta curva de acá. Dada la tasa, tenemos unos ciertos factores de descuento que se calculan como suponiendo, o sea, recordando que las tasas son compuestas actual 365. Y dado eso, yo hago ahora lo siguiente. Calculo primeramente el valor, o sea, los flujos de la pata fija del swap. Y este si residuo lo único que hace es ponerme el capital al vencimiento. Esto es otra manera astuta de poner el nocional al vencimiento del swap. ¿Okay? Entonces, suponiendo un nocional de 1 con la tasa swap a 2 años, soy capaz de calcular los intereses de la pata fija, o sea, los flujos de la pata fija a 6 meses, 1 año, 1 año y medio y 2 años. Y al vencimiento le sumo 1, le sumo el capital. ¿Okay? Y con eso, teniendo estos flujos, yo ahora puedo, y teniendo estos factores de capitalización que provienen de, estos factores de descuento que provienen de esta curva, soy capaz de calcular el valor presente y ver qué tan distinto es ese valor presente del capital. Hago la suma producto entre los factores de descuento y los flujos, lo que significa hacer lo siguiente: multiplicar este factor por este factor y sumarle la multiplicación entre este factor y este factor. Después sumar la multiplicación entre este factor y este factor y finalmente sumar la multiplicación entre este factor y este factor. Eso es lo que hace la función suma producto. Entonces hago suma producto entre el vector de factores y el vector de flujos y lo resto con 1 para ver cuál es la diferencia, qué tan distinto es el valor presente de este swap con esta curva del valor que debe ser, que es el nominal, que en este momento es 1. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, yo podría en este momento resolver la primera tasa, esta de acá. Le puedo pedir a buscar objetivo de Excel, que se encuentra aquí, en datos, análisis y sí, buscar objetivo. Le puedo decir al señor buscar objetivo, por favor, hazme que esta celda sea igual a 0, cambiando el valor de la primera tasa de la curva. Le damos a aceptar y tenemos una solución. Y ya tenemos resuelta nuestra primera ecuación. 3,1889. Aquí se dan cuenta que con esa tasa de descuento, el valor presente de la pata fija del swap de 2 años es exactamente igual al nominal, y esto se refleja en que este error es igual a 0. Podemos seguir ahora con el swap de 3 años. Aquí está la tasa del swap de 3 años, 332. Tenemos los flujos al 332, donde le hemos sumado el capital en el último flujo. Podemos entonces hacer lo mismo. Le pedimos al buscar objetivo que haga que esa celda sea igual a 0, cambiando el valor de la segunda tasa de la curva.
Y eso va a afectar, voy a hacer una, antes de hacer eso, fíjense, voy a mover esto y eso va a afectar estas dos tasas de acá. Las voy a poner por un momento en un color bien destacado. Y voy a mover acá. Voy a poner un 2%, un 3%. Y fíjense que ambas tasas van a moverse. No marqué las correctas, ¿eh? Discúlpenme. Vamos a hacerlo de nuevo porque no son esas las que quiero marcar. Quiero marcar estas dos. Esas son las que son las dos flujos adicionales. ¿Por qué son esas dos? Porque esas son las dos tasas que afectan los dos flujos adicionales del swap de 3 años. Entonces, si yo pongo un 3% acá, fíjense que la tasa a 2 años y medio también cambia. Le pongo un 4 aquí arriba y van a cambiar ambas tasas. Entonces, la tasa que realmente está libre es la de 3 años y la del medio, la de 2 años y medio, se está interpolando de manera lineal entre la tasa a 2 años que ya encontramos, que es esta de acá, y la tasa a 4 años, que es la que estamos tratando de encontrar. Vamos a devolverle su formato más elegante a estas celdas. Entonces vamos a hacer lo que estábamos tratando de hacer recién. Vamos a buscar objetivo. Y le digo al buscar objetivo que quiero que el valor de esa celda, la J32, sea igual a 0, cambiando esta tasa. La tasa a 3 años de la curva cupón 0. Le doy a aceptar, buscar objetivo, busca, encuentra y tenemos ya la solución 3,4023.